Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. Catecismo en Casa. Una vez más, queridos amigos, llega hasta ustedes, y tengo el agrado de hacerlo, desde Convicción Radio, este catecismo de San Pío X, que es el catecismo de siempre. No admite otros, sobre todo con novedades. Así es que vamos de inmediato, queridos amigos. Capítulo 9 con respecto al matrimonio. Naturaleza del sacramento del matrimonio. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo que establece una santa e indisoluble unión entre el hombre y la mujer y les da gracia para amarse uno al otro santamente y educar cristianamente a los hijos. ¿Por quién fue instituido el matrimonio? Fue instituido por el mismo Dios en el paraíso terrenal, y en el Nuevo Testamento fue elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento. ¿Tiene alguna particular significación el sacramento del matrimonio? Significa la indisoluble unión de Jesucristo con la Santa Iglesia, su esposa y Madre nuestra amantísima. ¿Por qué se dice que el vínculo del matrimonio es indisoluble? Es indisoluble o que no puede desatarse si no es por la muerte de uno de los cónyuges, porque así lo estableció Dios desde el principio, y así lo proclamó solemnemente nuestro Señor Jesucristo. En el matrimonio cristiano, ¿puede el contrato separarse del sacramento? No, Señor. En el matrimonio entre cristianos, el contrato no puede separarse del sacramento, porque para ellos no es otra cosa el matrimonio que el mismo contrato natural elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento. No puede, por consiguiente, entre cristianos haber verdadero matrimonio que no sea sacramento. Entre cristianos no puede haber verdadero matrimonio que no sea sacramento. ¿Qué efectos produce el sacramento del matrimonio? Primero, acrecienta la gracia santificante. Y segundo, confiere gracia especial para cumplir los deberes matrimoniales. Ministros, rito y disposiciones. ¿Cuáles son los ministros de este sacramento? Son los mismos esposos, los cuales recíprocamente confieren y reciben el sacramento. ¿De qué manera se administra este sacramento? Este sacramento, como conserva la naturaleza de contrato, se administra por los mismos contrayentes con declarar en presencia de su párroco o del sacerdote a quien él delegare, y de dos testigos que se unen en matrimonio. ¿De qué sirve, pues, la bendición que da el párroco a los desposados? No es necesaria para constituir el sacramento, pero sirve para sancionar la unión de los mismos en nombre de la Iglesia,
y para atraer sobre ellos más copiosamente las bendiciones de Dios. ¿Qué intención ha de tener quien contrae matrimonio? Ha de tener, primero, de hacer la voluntad de Dios que le llama a tal estado. Segundo, de procurar en él la santificación de su propia alma. Tercero, de educar cristianamente a los hijos si Dios se los diere. ¿Cómo se dispondrán los novios para recibir con fruto el sacramento del matrimonio? Primero, han de encomendarse de corazón a Dios para conocer su voluntad y alcanzar de Él las gracias necesarias en tal estado. Segundo, han de consultar a sus respectivos padres antes de hacer ninguna promesa, como lo exige la obediencia y respeto que se les debe. Tercero, han de prepararse con una buena confesión y aún general de toda su vida si fuera menester. Cuarto, deben apartarse de toda peligrosa familiaridad en el trato mutuo, ya de palabra, ya de obra. ¿Cuáles son las principales obligaciones de las personas unidas en matrimonio? Primero, han de guardar inviolablemente la fidelidad conyugal y portarse siempre y en todo cristianamente. Segundo, han de amarse uno a otro, conllevándose recíprocamente con paciencia y vivir en paz y concordia. Tercero, si tienen hijos, han de pensar seriamente en proveerlos de lo necesario, darles cristiana educación y dejarles en libertad de escoger el estado a que Dios los llamare. Condiciones e impedimentos. ¿Qué es necesario para contraer válidamente el matrimonio cristiano? Es necesario estar libre de todo impedimento dirimente del matrimonio y dar libremente su consentimiento al contrato matrimonial delante del propio párroco o de un sacerdote delegado por él y de 2 testigos. ¿Qué es necesario para contraer lícitamente el matrimonio cristiano? Es necesario estar libre de los impedimentos impedientes del matrimonio, saber las cosas principales de la religión y hallarse en estado de gracia. De otra manera, se cometería un sacrilegio. ¿Qué son los impedimentos del matrimonio? Son ciertas circunstancias que hacen el matrimonio o inválido o ilícito. En el primer caso, se dicen impedimentos dirimentes. En el segundo, impedimentos impedientes. Dadme algún ejemplo de impedimento dirimente. Impedimentos dirimentes son, por ejemplo, la consanguinidad hasta el 3er grado inclusive, el parentesco espiritual proveniente del bautismo, el voto solemne de castidad, la diversidad de religión entre bautizados y no bautizados, etc. Decidme algún ejemplo de impedimento impediente. Son, por ejemplo, el tiempo prohibido, el voto simple de castidad, etc. ¿Están obligados los fieles a manifestar a la autoridad eclesiástica los impedimentos del matrimonio que conocen? Los fieles están obligados a manifestar a la autoridad eclesiástica los impedimentos del matrimonio que conocen, y por esta causa publican los párrocos las amonestaciones o proclamas. ¿Quién tiene potestad de establecer impedimentos matrimoniales, de dispensar de ellos y de juzgar de la validez del matrimonio cristiano? Solo la Iglesia tiene potestad de poner impedimentos y de juzgar de la validez del matrimonio entre cristianos, así como solo la Iglesia puede dispensar de los impedimentos que ella ha puesto. ¿Y por qué solo la Iglesia tiene potestad de poner impedimento y de juzgar de la validez del matrimonio? Porque, como en el matrimonio cristiano no puede el contrato separarse del sacramento,
aún el contrato cae bajo la potestad de la Iglesia, que es la única que recibió de Jesucristo el derecho de legislar y decidir en cosas sagradas. ¿Puede la autoridad civil desatar con el divorcio el vínculo del matrimonio cristiano? No, señor. La autoridad civil no puede desatar el vínculo del matrimonio cristiano, porque no tiene poder para entrometerse en materia de sacramentos ni separar lo que Dios juntó. ¿Qué es lo que llaman matrimonio civil? No es más que una formalidad prescrita por la ley a fin de dar y asegurar los efectos civiles a los casados y a sus hijos. ¿Basta para un cristiano el matrimonio o contrato civil? No basta el contrato civil, porque no es sacramento, y por consiguiente no es verdadero matrimonio. ¿En qué condiciones entonces se hallan los esposos que viven unidos sin haber contraído más que el matrimonio civil? Se hallan en estado de continuo pecado mortal, y su unión será siempre ilegítima delante de Dios y de la Iglesia. De las virtudes principales. Virtudes teologales. ¿Qué es virtud? Virtud es una cualidad del alma que da propensión, facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. ¿Cuántas son las principales virtudes sobrenaturales? Son 7, 3 teologales y 4 cardinales. ¿Cuáles son las teologales? Fe, esperanza y caridad. ¿Por qué se llaman virtudes teologales? Se llaman así porque tienen a Dios por objeto inmediato y principal, y Él mismo nos las infunde. ¿De qué manera las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato? Las virtudes teologales tienen a Dios por objeto inmediato porque con la fe creemos en Dios y creemos todo cuanto Él ha revelado. Con la esperanza, esperamos poseer a Dios. Con la caridad, amamos a Dios y en Él nos amamos a nosotros mismos y al prójimo. ¿Cuándo nos infunde Dios en el alma las virtudes teologales? Dios, por su bondad, nos infunde en el alma las virtudes teologales cuando nos hermosea con su gracia santificante. Y por esta razón, al recibir el bautismo, fuimos enriquecidos con estas virtudes y juntamente con los dones del Espíritu Santo. ¿Basta para salvarse haber recibido en el bautismo las virtudes teologales? Para el que tiene uso de razón, no basta haber recibido en el bautismo las virtudes teologales, sino que es necesario el frecuente ejercicio de sus actos. ¿Cuándo estamos obligados a hacer actos de fe, esperanza y caridad? Primero, llegados al uso de razón. Segundo, muchas veces en el transcurso de la vida. Tercero, en peligro de muerte. Con respecto a la fe. ¿Qué es fe? La fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma y por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos ser verdad cuanto Él ha revelado y por medio de la Iglesia nos propone para creer. ¿Por dónde sabemos las verdades que Dios ha revelado? Por medio de la Santa Iglesia que es infalible, esto es, por medio del Papa, sucesor de San Pedro, y por medio de los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales fueron enseñados por el mismo Jesucristo. ¿Estamos seguros de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña?
segurísimos. Segurísimos estamos de las cosas que la Santa Iglesia nos enseña, porque Jesucristo ha empeñado su palabra de que la Iglesia no será engañada jamás. ¿Por qué pecados se pierde la fe? Se pierde la fe negando o dudando voluntariamente, aunque no sea sino de un artículo de los que se nos proponen para creer. ¿Y cómo se recobra la fe perdida? Se recobra arrepintiéndose del pecado cometido y creyendo de nuevo todo lo que cree la Santa Iglesia. Respecto de los misterios, ¿podemos comprender todas las verdades de la fe? No, no podemos comprender todas las verdades de la fe, porque algunas de estas verdades son misterios. ¿Y qué son los misterios? Son verdades superiores a la razón que hemos de creer aunque no las podamos comprender. ¿Y por qué hemos de creer los misterios? Porque nos los ha revelado Dios, que siendo la infinita verdad y bondad, no puede engañarse ni engañarnos. ¿Los misterios son contrarios a la razón? Los misterios son superiores a la razón, mas no contrarios. Antes bien, la misma razón nos persuade que admitamos los misterios. ¿Y por qué los misterios no pueden ser contrarios a la razón? Porque el mismo Dios, que nos ha dado la luz de la razón y nos ha revelado los misterios, no puede contradecirse a sí mismo. Respecto de la Sagrada Escritura, ¿dónde se contienen las verdades que Dios ha revelado? Se contienen en la Sagrada Escritura y en la tradición. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Es la colección de los libros que escribieron los profetas y agiógrafos, los apóstoles y los evangelistas, por inspiración del Espíritu Santo y que ha recibido la Iglesia como inspirados. ¿En cuántas partes se divide la Sagrada Escritura? En dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? Contiene los libros inspirados escritos antes de la venida de nuestro Señor. ¿Y el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene los libros inspirados escritos después de la venida de nuestro Señor. ¿Cómo se llama comúnmente la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura se llama comúnmente con el nombre de Sagrada Biblia. ¿Y qué quiere decir la palabra Biblia? Quiere decir la colección de los libros santos, el libro por excelencia, el libro de los libros, el libro inspirado por Dios. ¿Por qué la Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia? Por la excelencia de la materia de que trata y por su autor. ¿No puede haber error en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura no puede haber error alguno, porque siendo toda inspirada, el autor de todas sus partes es el mismo Dios. ¿Puede haber errores en las copias y traducciones de la Sagrada Escritura? Puede haber errores, o de los copistas o de los traductores, mas en las ediciones revisadas y aprobadas por la Iglesia Católica no puede haber errores en lo que atañe a la fe o a la moral. ¿Es necesaria a todos los cristianos la lectura de la Biblia? La lectura de la Biblia no es necesaria a todos los cristianos, porque ya están enseñados por la Iglesia, pero es muy útil y a todos recomendada. ¿Puede leerse cualquier traducción vulgar de la Biblia? Puede leerse cualquier traducción vulgar de la Biblia, con tal que esté reconocida como fiel por la Iglesia Católica y vaya acompañada de explicaciones aprobadas por la misma Iglesia.
¿Por qué solo se pueden leer las traducciones de la Biblia aprobadas por la Iglesia? Porque ella sola es la guarda legítima de la Biblia. ¿Por quién podemos conocer el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras? Solo podemos conocerlo por la Iglesia, porque solo la Iglesia no puede errar en su interpretación. ¿Qué debe hacer el cristiano a quien le ofrece una Biblia a un protestante o emisario de los protestantes? Debe rechazarla con horror, como prohibida por la Iglesia. Y si la hubiese recibido sin darse cuenta, debería inmediatamente arrojarla a las llamas o entregarla a su párroco. ¿Y por qué la Iglesia prohíbe las Biblias protestantes? Porque o están alteradas y contienen errores, o porque, faltándoles la aprobación y notas declarativas de los sentidos oscuros, pueden dañar a la fe. Por esto, la Iglesia prohíbe hasta las traducciones de la Sagrada Escritura aprobadas antes por ella, pero reimpresas después sin las explicaciones aprobadas por la misma. Y esto ha sido, mis queridos amigos, desde Convicción Radio ha llegado hasta ustedes, una vez más, el Catecismo de San Pío X. Adiós, mis amigos. Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. Capítulo 9 con respecto al matrimonio. Naturaleza del sacramento del matrimonio. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo que establece una santa e indisoluble unión entre Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X.
Catecismo en casa. Una vez más, queridos amigos, llega hasta ustedes, y tengo el agrado de hacerlo, desde Convicción Radio, este catecismo de San Pío X, que es el catecismo de siempre. No admite otros, sobre todo con novedades. Así es que vamos de inmediato, queridos amigos.